Hola a todos, el día de hoy me encuentro con dos compañeros de primer semestre en Derecho. Nos corresponde realizar el siguiente video como trabajo a la materia de Introducción a las Relaciones Internacionales. Me encuentro por un lado con Christopher Adrián Rivera Pardo. Él nos va a hablar sobre un tema importante. ¿Cuál es ese tema del que va a hablar? Mucho gusto, es un placer estar aquí. El día de hoy les voy a hablar acerca de Rusia y cómo este está afectando en la actual guerra que está viviendo en estos últimos tiempos. Bueno, también me encuentro con Andrei Giselle Mora. Ella también nos va a hablar sobre otro tema importante. ¿Cuál es ese tema? Claro que sí, en este caso les voy a hablar sobre Ucrania y pues para mí es un placer poder compartir con ustedes en este conversatorio. Bueno, en mi caso voy a tomar un tema que está ocurriendo en el mundo, pero que sin duda alguna también es importante tenerlo en cuenta. Voy a hablar sobre China y cómo esta influye, cuál es su papel dentro del espacio internacional. Bueno, para comenzar y entender un poco de cuál es este conflicto, hay que entender su historia, cuál es el origen, cuál es su raíz, dónde inicia. Bueno, como mencioné anteriormente, nuestro tema de conversación el día de hoy va a ser ese análisis crítico desde un punto de vista personal sobre cuál es el papel de estos tres actores, Rusia, Ucrania y China dentro del escenario internacional a propósito de lo que ocurre actualmente y es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Para empezar, es necesario conocer cuál es la historia y me interesaría conocer Rusia, cuál fue, digamos, de dónde surgió Rusia como país, cuándo se conformó, cuál es su historia, cuál es la historia de Rusia. Bueno, principalmente, sobre todo, Rusia se formó después de la disolución de la URSS, la Unión Soviética, la cual se disolvió en 1991. Desde este momento ya se empieza a tomar un orden diferente, se deja todo este tema que era el comunismo y se empieza a asociar más acerca de una Rusia más libre, más que puede interactuar acerca con todos los demás países. Sí, bueno, como tal, a mí me interesaría saber, digamos, el régimen de Rusia, cuándo se empezó a desarrollar, cuándo se originó, digamos, el régimen que está manejando Rusia en este momento, el régimen de gobierno. Pues el régimen de gobierno como tal surgió inmediatamente cuando se organizó esta nueva Rusia, cuando se dejó de denominar Unión Soviética. Este nuevo régimen, el cual se tomó, se llama un régimen más que todo presidencial, un régimen en el que todo acerca del país es controlado por el presidente. En estos regímenes normalmente no se encuentran o no se puede, como no hay esa interacción con los demás contribuyentes, sino simplemente se plantea o todo se controla básicamente por el presidente. Bueno, respecto a la misma pregunta sobre la historia y cómo se origina también este país, como lo es Ucrania, ¿cuál es, digamos, o cómo se inició esta idea de Ucrania como país? Bueno, pues Ucrania se inició igualmente que como Rusia. Sabemos que antes de la disolución de la URSS en 1991, Ucrania pertenecía a la Unión Soviética. Entonces, cuando se disuelve la URSS, vemos que este estado o esta nación se convierte en un estado democrático. Esto por este lado del nacimiento de Ucrania. Bueno, pues hay diferentes actores dentro del escenario internacional y es China, y es sobre el país del cual pues a mí me toca hablar. Haciendo un poquito alusión a su historia, vamos a ver que China es uno de los países que se ha conformado con más tiempo, se ha desarrollado durante muchos siglos, empezando por allá desde la era de los imperios y luego pasando a ser posteriormente, después de la Primera Guerra Mundial, como un estado de tipo socialista. Eso, digamos, hace parte, digamos, de ese proceso histórico de conformación de China dentro
escenario político. China como tal no ha tenido un papel directo, mejor, dentro de las guerras. En la Primera Guerra Mundial vemos que China pues no participó directamente, solamente pues ayudó con mano de obra en la construcción de las trincheras, también en la fabricación de las armas, en la desactivación posterior de la guerra de las minas, y directamente pues China no participó, más sin embargo pues su papel fue importante. También para entender un poquito sobre el tema, vamos a entender cuáles son esos antecedentes que dieron origen, por ejemplo, a la guerra que existe al día de hoy en Ucrania y Rusia. ¿Cuáles son esos antecedentes que consideran ustedes fueron los que dieron paso a este conflicto? Bueno, yo creo que eso viene desde antes, desde la disolución de la URSS, cuando Ucrania se vuelve un estado independiente. Vemos que Crimea es un espacio territorial de Ucrania en donde siempre ha tenido un conflicto por existir o por pertenecer a Ucrania. Esta población o este territorio se denomina como prorruso, creo que ya han oído hablar de ello, que es donde estas personas quisieran o piensan ser de nacionalidad rusa. Entonces siempre ha existido un conflicto. Vemos que en este enfrentamiento entre Ucrania y su mismo territorio, años después crea que Crimea se vuelva, como por decirlo así, un tipo de estado, pero depende de Ucrania. Entonces pienso que ese sería como el principal hecho por el cual está este conflicto. Bueno, también vimos cuál sería, digamos, su postura frente a esta misma pregunta, cuál es esos conflictos o esos antecedentes que dieron origen pues a ese conflicto entre estos dos países, como lo es pues Ucrania con Rusia. Pues más que todo, yo aclaro, esto o no se ha tomado todavía en cuenta todavía no se sabe por qué razón Rusia quería invadir a Ucrania. Obviamente hay suposiciones como la que dijo aquí mi compañera Hasblady, pero de mi punto de vista yo lo diría que fue más un tema territorial. Como ya recordamos y como dijo Hasblady, Ucrania hacía parte de Rusia. Normalmente cuando un estado se separa hay ciertos roces que producen normalmente algún tipo de conflicto. Normalmente Rusia ha sido un país el cual ha tenido una gran lista de delitos que ha cometido a lo largo de los años, no solamente con el actual presidente, sino ya lleva desde unos inicios como violando o ultrajando estos delitos o cometiéndolos de una forma muy, muy frecuente. Uno de estos, o por la razón por la que se les tiene, por pertenecer o seguir como potencia en el actual régimen. Esto ha ocasionado que Rusia intente como obtener más poder, obtener más territorio y quererse expandir a lo largo de toda Europa. Esto obviamente se le ha complicado, como podemos observar, y es como mi principal razón o la que yo veo que es la razón más coherente por la que Rusia invadió a Ucrania. Bueno, y a propósito de los delitos que ha cometido Rusia, ¿cuál es, digamos, su papel dentro de la Organización de las Naciones Unidas? ¿Cómo esta se involucra ahí? ¿Si participa activamente? Pues Rusia pertenece a las Naciones Unidas, o denominadamente corto, la ONU, como uno de los principales contribuyentes o los principales fundadores de los que se ocupan ahí. Recordemos que esta organización surgió a inicios, o más bien a finales de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de esta misma, para que países o no se volviera a ocurrir ningún tipo de conflicto de estas magnitudes. Como podemos observar en la Segunda Guerra Mundial, Rusia ocupó un papel muy significativo y por esta misma razón se le denominó como uno de los contribuyentes o una de las posturas más altas de estos países.
por ejemplo, como Estados Unidos, como Francia y como China. Normalmente ocupa una postura más que todo en la solución de estos conflictos y sigue activa hoy en día, pero lamentablemente fue excluida en un acuerdo que por esta misma guerra, por intentar o por ocasionar un delito, fue expulsada del Comité de Resoluciones de Conflictos a nivel internacional, lo que ocasionó que obviamente Rusia se pusiera de una forma más hostil y quisiera acabar este conflicto de una vez por todas. Bueno, y a propósito de esos intereses territoriales que tiene en estos momentos Rusia sobre algunos países, vemos que actualmente está vulnerando algunos derechos fundamentales al Estado ucraniano. ¿Cuáles son esos derechos que se le están vulnerando a propósito de la guerra o la coyuntura que existe actualmente en el mundo? Así es, sí se están violentando muchos derechos, pero los principales, un principio fundamental que se violenta en estos momentos es la no injerencia por parte de Rusia al Estado ucraniano. También vemos que están violentando algunos derechos y entre el más reciente podría ser el secuestro o lo que se investigó por el secuestro de los niños, que fue investigado por la Corte Penal Internacional, si no estoy mal, hacia Vladimir Putin. Hablando de ese tema, por cierto, eso es verdad. Hace ya unos cuantos semanas, si se podría decir, hubo un caso en el que Vladimir Putin fue acusado por transportar niños de territorio ucraniano a territorio ruso. Lamentablemente no se le pudo condenar por estos hechos debido a que Rusia no hace parte de la Corte Penal Internacional y la organización no tiene posibilidad de entrar a este territorio y poderle como dar esa pena hasta que Putin decida como salir de su territorio, algo que obviamente no va a hacer porque ya llevan varias ocasiones en las que se le condena por algo un tanto ya, ¿cómo decirlo?, muy atroz o algo que para mucha gente podría ser un tema muy delicado como es el secuestro, el abuso, todos estos temas que se lleva acusando bastante tiempo. Según lo que tú dices, vemos que Vladimir Putin tiene gran poder a nivel mundial, por decirlo así, porque como tú dices, sale de los países y no es juzgado, entonces se puede ver cómo esa supremacia ahí. Bueno, y frente a eso, ¿consideran ustedes que Putin entonces dentro de su régimen de gobierno actualmente se consideraría como una persona o un dictador en estos momentos? Como dije anteriormente, el régimen o como se está manejando el gobierno actualmente en Rusia es un régimen semipresidencial. Esto quiere indicar que, como dije, fue un régimen que está manejado solamente por el presidente. Esto indica que prácticamente ninguna otra agencia o ningún otro ente tiene la posibilidad de criticar o de manipular al presidente. Todo este país simplemente se basa en las decisiones que éste tome y cómo éste la afecte. Lamentablemente también esto conlleva la parte militar, lo que ocasiona el conflicto. Ok, cuando tú dices que es un país semipresidencial, ¿este es elegido por algún, por algún límite de tiempo o algo así? Es una pregunta que me surge. Pues es un tema, la verdad, muy gracioso porque se puede ver más o menos cómo es esta tiranía, cómo se está ocurriendo actualmente en Rusia, debido a que Vladimir Putin, hace más que todo, para dar contexto, hace unos cuantos años, el régimen ruso era más que todo elegido por el pueblo, por medio del voto y todo esto. Lamentablemente, o por un tema ya más vario, Vladimir Putin impuso una ley en la que él podía ser presidente por tiempo ilimitado, sin ningún tipo de disolución de su puesto como presidente. O sea que es como, por ejemplo, lo que podemos ver, lo que quiere suceder hoy en día en Colombia, con la presidencia de Gustavo Petro, que quiere reformar la Constitución para que él siga siendo electo por más tiempo. No, pues como tal, sí, yo creería que sería un ejemplo que hoy se está viendo también respecto a lo que está ocurriendo en Colombia, que tenemos que tener en cuenta y es importante
porque pues es el jefe de Estado, nos representan ante la comunidad internacional y pues debemos tratar. Pero Rusia entonces, digamos, sí se consideraría en conclusión como un gobierno que está encabezado por un dictador, ¿cierto? Sí, sí. Exactamente, porque pues básicamente vemos que se están violando algunos derechos, digamos, constitucionales de pronto que estén plasmados en sus normas internas allá. Básicamente que Rusia no tiene ningún tipo de ente como es aquí como es lo del Consejo, que también entra en parte, no tiene ningún tipo de estos mecanismos los cuales regulan a la presidencia. Siempre la presidencia entra en completa superioridad ante cualquier tipo de ley o constitución. Esto que no se aplica normalmente aquí y para mi opinión es lo que ha evitado que Colombia se vuelva un país totalmente dictador, definido por el presidente, ya que esto eliminaría completamente lo que sería como la constitución, que son factores los cuales evitan que el presidente tome completamente las decisiones, también como el Consejo, que son organismos creados o instituciones creadas para regular esto, evitando un sistema de democracia, lo cual es algo que en América normalmente se le considera debido a también la Guerra Fría, que entra también en cabo esto debido a que ocasionó la misma disolución de la URSS y que actualmente también Rusia sea, entre muchas comillas, un sistema democrático. Es que también estamos viendo últimamente la ignorancia del presidente. Por ejemplo, él se cree el dueño, por decirlo en otras palabras, del país. Entonces él se cree como ese jefe autoritario en el que manda en todos los entes, y lo que tú dices es muy cierto, Colombia tiene los entes independientes. Entonces, o sea, lo que está violando prácticamente son esos principios también internos de su constitución interna, o aquellas cosas que pues se consideran que debe tener un gobierno participativo, democrático y como tal. Digamos que son esas cosas las que pues no permiten que exista un gobierno realmente que no esté a favor de los intereses personales que en este caso se están viendo, sino que está a favor pues de unas pocas personas, ¿no? Entonces, respecto también a estos dos actores, digamos, ¿cuál es ese impacto que tiene cada uno dentro de las relaciones internacionales? No solamente dentro de estos dos países, sino a nivel mundial. ¿Cómo estos están interviniendo o cómo se están viendo involucrados también? ¿O cómo están afectando mejor las relaciones en el resto del mundo? Pues más que todo afectan en tema económico y político, debido a que Rusia, al ser un precursor a nivel mundial, es uno de los mayores exportadores de petróleo, de trigo y de todas estas materias que normalmente se producen, siendo el segundo productor de carbón más grande de todo el mundo. Esto obviamente afecta a nivel mundial todo este tema económico, y si no estoy mal fue una de las causas que hizo que el dólar se inflara, si no estoy mal. Pues viéndolo desde ese punto de vista económico, vamos a ver que esa incertidumbre que se genera a propósito de la guerra o de lo que está ocurriendo es, sí, digamos, ese descontrol o esa alteración en los precios de los productos que provienen de Rusia, tanto de Rusia como de Ucrania, porque pues estos dos son importantes, ¿no? Pero en el sentido de que pues ese conflicto está causando un gran impacto en materia económica y política, pues vamos a ver que Ucrania pues también está, digamos, impactando en materia económica a diferentes países a nivel mundial. ¿Cuáles son esos impactos que pues genera ese conflicto sobre Ucrania? Sí, lo que tú dices es cierto. Como vemos, Rusia es el que le aporta económicamente a Ucrania, la que le brinda todo lo que tiene que ver con la electricidad, todo el servicio, por decirlo así, eléctrico. Entonces vemos que allá se utiliza mucho el gas, que también es un exportador grande, si no estoy mal. Y es que, pues no sé si estoy equivocada. No estás totalmente en lo correcto. Rusia anteriormente fue uno de los principales, o era el encargado de proporcionarle todos estos servicios
para una sustentación o una vida cómoda de los ucranianos, entre ellos el gas, electricidad, agua, todos esos beneficios. Esto debido a que, como anteriormente estos países pertenecían a la URSS y se disolvieron, siguen conectados a través de estos bienes que se le otorgan. Y hablando de eso, me gustaría saber en qué parte o cómo contribuye económicamente China a los demás países. Bueno, China, dentro de este aspecto, dentro de este conflicto, digamos, su papel es muy importante en estos momentos, y vemos que el principal conflicto que puede existir, llevado a la realidad o plasmado en un conflicto en confrontación con armas, puede que China se desempeñe bruscamente, ya que tiene pues un poder económico bastante alto, tiene un desarrollo armamentístico bastante alto, y vemos que pues la tensión que actualmente existe genera que China pues empiece también a mirar cuál sería, digamos, esa visión dentro de un escenario de conflicto. Vemos que Estados Unidos por una parte está apoyando pues a Ucrania, y por la parte del apoyo que se le está brindando a Rusia está China. Entonces ahí, digamos, sería como más un papel estratégico dentro de una posible tercera guerra mundial, ¿no? Pero pues esa es la importancia que hay que tener en cuenta de China como Estado dentro del espacio internacional en la actualidad, y es uno de los análisis que debemos hacer críticamente, puesto que pues llegada una tercera guerra mundial, estos tres actores pues se verían bastante afectados, y que afectan por supuesto al mundo en general. Te quería hacer otra pregunta. Por lo que sé, China es uno de los principales socios de Rusia en todo este tema económico, ya que este es el que les proporciona, como dijiste, mayor interés, o tienen un mayor comercio. Pero también me dijiste, o estás hablando, de que China ha ayudado a Ucrania con respecto a todo lo que viene haciendo hacerlo de la guerra. ¿Esto ha afectado en algún momento alguna interacción entre China y Rusia? Pues al momento tengo desconocimiento de pronto si China está afectando o está apoyando a Ucrania con armas, con alimentos o algo así, pero pues tengo conocimiento es que China pues está apoyando al bando ruso, por supuesto pues por estar en contra de la ideología que está manejando Estados Unidos. Y vamos a ver que China pues se distingue que es un estado de tipo comunista, con un sistema pues socialista, más sin embargo pues internamente, económicamente se está desarrollando un capitalismo, ¿no? Pero se evidencia que pues su ideología es totalmente contraria a Estados Unidos, y por supuesto pues va a llevar o va a ser ese contradictor de Estados Unidos, y va a apoyar a Rusia, porque Estados Unidos por su parte está apoyando a Ucrania, ¿no? Por mi parte también tengo una pregunta. Vemos que, como tú decías anteriormente, China está apoyando a Rusia, pero este apoyo sería solo si Estados Unidos o algún otro estado entra a la guerra. Sí, o digamos, también eso sería, digamos, como actualmente está existiendo esa incertidumbre de lo que puede ocurrir. Hemos visto que también están ocurriendo algunos conflictos a nivel mundial a propósito pues también de esos intereses que tiene China. Por ejemplo, ahorita está invadiendo algunos territorios de Taiwán, y eso pues complica pues las relaciones internacionales y genera pues mucho más incertidumbre. Sí, puede ser en un caso hipotético de que exista una tercera guerra mundial, de que China pues apoya a Rusia pues por estar en contra de Estados Unidos principalmente y su ideología política.
Bueno, y hablando de eso, me gustaría hacerle aquí una pregunta a mi compañera Hasblady. Actualmente, ¿cuáles son los países o instituciones que ayudan al gobierno ucraniano? Bueno, podemos ver que, bueno, no te sabría decir, digamos, un dato exacto porque son muchos países, pero te diría los más importantes para mí, que lo son Estados Unidos, Alemania, Australia y sin olvidar a Francia. Un dato que, pues, me viene acá al momento es que Francia le pregunta al Estado ruso si ésta le puede colaborar, pues digamos, con implementos o ayudas a Ucrania. Entonces me parece curioso porque es, digamos, uno de los pocos países que le ha preguntado al bando contrario, por decirlo así, si puede colaborarle a este país, sí, como lo es Ucrania. Aquí es donde podemos ver que está pidiendo permiso, ¿no? Se esté participando en una guerra, se puede observar que aún hay un estilo de respeto por las decisiones o por los derechos humanos. Exacto. Digamos, hay países que todavía respetan las costumbres, por decirlo así. De cierta forma. Como tal, después, como se vio en las dos guerras anteriores, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tuvieron grandes impactos en el orden internacional, y pues básicamente yo creo que los países a nivel mundial pues deben empezar a mirar críticamente la situación y no empeorar las cosas, ¿no? Empezar a dar más soluciones que más bien agravar el problema, y empezar a decir a quién apoyo, sino más bien empezar a decir, oiga, arreglemos el problema, ¿no? ¿Cómo intervenimos para que este conflicto no se agrave como tal? Es que digamos que yo creo que algo importante de este suceso y por el cual no se ha desarrollado la Tercera Guerra Mundial es eso, ¿no? Porque si se quisiese Estados Unidos, supongo yo que ya en su tiempo hubiese intervenido, pero él no quiere crear un conflicto más grande. O sea, en estos momentos el mundo no está interesado en una guerra. No, y con las condiciones económicas mucho menos, ¿no? La inflación y todo, ¿no? Entonces, ya vemos temas importantes que nos sirven a nosotros de análisis para comprender la realidad de lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo. Como conclusión general, vemos que China tiene un papel, o puede tener un papel importante dentro de una posible o una hipotética Tercera Guerra Mundial, y por esto pues debe ser analizada o debe ser objeto de análisis a profundidad. Respecto a Rusia, yo quisiera saber, digamos, cuál sería esa conclusión que tomaríamos respecto a este conflicto que está ocurriendo en estos momentos. Pues más que todo, para tomar una conclusión, a mi parecer aún sigue siendo muy temprano, porque debido al hecho de que aún se sigue manifestando esta guerra, no se ha podido tomar como una base sobre decir si Rusia está cometiendo un crimen o está intentando como expandir su territorio. Aún es muy temprano para decir una conclusión totalmente acertada, pero a mi parecer, desde mi punto de vista, como conclusión podemos decir que Rusia, aunque es un país un tanto, por así decirlo, conflictivo a la hora de resolucionarse, y el hecho de que sea uno de los mayores países con mayor potencia militar después de Corea del Sur, no lo hace una mejor opción. Sigue siendo un país el cual respeta las leyes y no quiere tener una tercera guerra mundial. Esto porque ya ha habido varios comunicados en el que se le ha pedido por otros países que Rusia bombardee a Ucrania con bombas nucleares, pero este mismo por misma decisión de Putin no lo ha hecho, debido a que esto perjudicaría no solamente al país, sino más que todo al ecosistema, a toda esta parte ambiental de todo el mundo. Mucha crueldad, diríamos que podría existir. Y respecto a Ucrania, digamos, ¿cuál sería esa conclusión que podríamos dejar como aporte para nuestra comprensión de este conflicto? Exacto, pues podemos ver que en Ucrania, digamos que se nos dificultó un poquito más, pero se creía desde el principio que a Ucrania lo iban a vencer armamentísticamente o militarmente muy
muy rápido, ¿no? O sea, Rusia creía que iba a ser muy fácil. Vemos que Vladimir Zelensky ha combatido muy bien, entonces creo que sería más bien la solución, no sé, no como solución, sino como el momento de que las personas o que los países no piensen como en un bando, sino como en tratar de que todos entren como en una armonía por medio de un diálogo, pero no perteneciendo a un bando, si me hago entender. Lamentablemente los países actualmente ven este conflicto como algo muy pasajero y no tienen esa visión de querer arreglarlo lo antes posible. Simplemente se concentran, también es muy comprensible, no preocuparse por algunos tipos de países externos, sino ver a tu propia población. Por esta misma razón yo creo que no, también muchos países no se han querido concentrar en todo este tema de la batalla, porque también les perjudica tanto a la población de ellos como a la reputación. Recordemos que participar en una guerra es muy grave y ocasiona bastantes conflictos, no solamente entre los mismos que se agreden, sino en países que tal vez no estén enterados y vean como esta intervención de forma muy abrupta. Pero sí, lo que en conclusión podría decir es que Ucrania tendría mucho las de perder, por decirlo en este sentido, porque Rusia es una potencia. Así Ucrania, por más batalla que le dé, desde mi punto de vista, creo que no lograría combatirla, acaso de que se llegue a un acuerdo. Actualmente la batalla más que todo se rige por territorio, por más que todo ver quién es mayormente sostenible y quién quiere perdurar esta guerra más, porque siendo sincero se puede observar muy fácilmente que Ucrania no tiene posibilidad contra Rusia. No es por menospreciar a Ucrania, obviamente, sino porque según los hechos Rusia es un país monumentalmente grande, es el país más grande de todo el mundo. Entonces tiene una gran población militar y de terreno, de recursos. Entonces no hay posibilidad alguna en el que Ucrania pueda combatir. Sí, Rusia. Rusia, perdón. Intervenir. Respecto a ese tema de lo que ocurre en Rusia, de no intervenir, dándole fin a una guerra pues con armas nucleares, que es lo que más tiene, o su gran miedo, la incertidumbre que genera al día de hoy, es que pues básicamente a nadie le interesa que exista una guerra, ¿no? Afecta a nivel mundial y vemos que pues los países que están en apoyo a uno de los dos bandos no se quieren involucrar directamente, porque sin duda alguna también dependen del otro bando. Dentro de lo que ocurre hoy en día en la globalización, vemos que esas interconexiones que existen entre esos países lo que hacen es generar una interdependencia. Yo dependo de usted también depende de mí, ¿no? Y pues obviamente en un dado caso, una guerra, básicamente pues se verían afectados todos los países, y por eso es que no se ha, digamos que, tomado una decisión respecto a ello, frente a este tema. Yo creo que esas serían una de nuestras conclusiones, un poco no tan profundas sobre el conflicto, porque pues vemos que todavía sigue y no sabemos qué pueda ocurrir, ¿no? Más sin embargo, pues identificamos algunos aspectos relevantes que podemos tener en cuenta para comprender lo que ocurre, ¿no? Y muchas gracias por este acompañamiento en esta presentación. Muchas gracias a ustedes por participar. Hasblady presentando. Acción. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Son muy buenos los aportes que me dieron, los que recibí. No, pues gracias. Sí, a mí también me gustaría agradecer la invitación y estas charlas, porque uno se lleva bastantes cosas nuevas sobre otros países que uno conoce, y a su vez también complementa algunos elementos que usted no tenía tanta certeza y se notifica de algunas cosas que pasan del día de hoy. Entonces,
Muchas gracias por todo y nos despedimos. Muy Queremos un 50.